Saludándolos nuevamente a todos y feliz de que sigamos alimentándonos. Oiga, si usted deja de comer, ¿qué le pasa? ¿Se muere? Nos morimos, ¿cierto? Hasta ahí llega la vida. Aún no entendemos que lo principal que tenemos que alimentar es el espíritu, no tanto el cuerpo. Y este texto también nos va a ayudar a eso. Pero les decía que bueno que sigamos perseverando, escuchando. ¿Recuerdan el mandamiento? No era tanto amar, el primero era escuchar. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz. ¿Qué? Poner por obra estos mandatos, lo que Dios nos manda, porque sabe que nos hacen profundamente felices. Y ya nos vamos acercando en el Evangelio según San Marcos al final, pero habíamos visto muy interesante, el final siempre es un comienzo, un volver a Galilea, que tanto lo necesitamos en estos momentos de crisis, de deserción a nivel espiritual, de comunidad y de grupos. Mucha gente abandonó el camino. Muchos dejaron de tener presente que solo hay un camino, una verdad, que es la persona de Jesucristo, y una manera de tener vida con Él. Entonces necesitamos más que nunca recordar que ir a Jerusalén es entregar la vida, recobrarla y volver a Galilea a empezar de nuevo. Díganle a mis amigos, a mis hijitos, diría el Señor, que allá los veré de nuevo. Y Él siempre en el frente, allanando nuestros caminos, y nosotros detrás de Él, en pos de Él como discípulos, pero con los ojos fijos en Él, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe. Solo así es posible experimentar la vida en abundancia, solo así es posible salir de todas nuestras dificultades, solo así es posible navegar la barca de nuestra vida en medio de semejantes tormentas como estas que estamos viviendo ahora y como las que vendrán y como las que han existido, y lograr con la ayuda del Señor llegar a la otra orilla, comprobar esa palabra que Jesús nos dice, pasemos a la otra orilla. Es cierto, a pesar de todo lo que en el mar tempestuoso de nuestra vida se agita, con Jesús, aun cuando a veces parezca dormido en la barca de nuestra vida, vamos a llegar a la otra orilla, a la orilla de la esperanza, a la orilla de la eternidad, en el encuentro definitivo con Él, a la orilla de la alegría, a la orilla de salir de tantos miedos y temores. Pero necesitamos que perseverar e iluminar nuestra vida desde la palabra de Dios. Y repito, sigue Jesús instruyendo a sus discípulos aquí en el Evangelio según San Marcos. Recuerde que Jesús dedicó la mayor parte de su vida a los discípulos. Recordemos que Jesús vino a formar discípulos en comunidad. Ante la multitud, compasión, misericordia están como ovejas sin pastor. Pero desde el comienzo, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, que eran pescadores, y los invitó a seguirlo. En esa opción lo hemos repetido muchas veces, pero lo reitero hoy, nos jugamos nuestra vida en la opción de ser discípulo o no ser discípulo, porque nos podemos quedar en multitud o en enemigos de Jesús. O en apariencias, como vamos a ver este texto, en esa religiosidad exterior que Jesús va a decir, eso no cuenta para nada. Eso no es lo importante es el interior, lo importante son las actitudes. Ya habíamos escuchado antes, el hombre sin un hacer, nada puede ser delante de Dios. El hombre sin un hacer, nada puede ser delante de Dios. Y la gloria de Dios, decía San Ireneo, es que el hombre viva. La libertad del hombre, la felicidad del hombre, la realización y plenitud del hombre. Eso es lo que Dios quiere cuando en su Hijo Jesucristo nos lo entrega todo. Aún no entendemos, ¿cierto? Que Dios nos quiere plenos, que nos quiere felices, que no quiere quitarnos, limitarnos. Ay, es que con Dios ya mi libertad la perdí. No, al contrario, ahí es que la gano y ahí es donde hago buen uso de esa libertad para vivir como hijo de Dios. Entonces sigue la instrucción, ya va hacia Jerusalén, y es muy interesante porque con este texto que lo titula el Evangelio según San Marcos, la primera parte son como dos partecitas. Los escribas juzgados por Jesús, los pone como ante la realidad de lo que manifiestan, que dicen tener interiormente, pero que exteriormente hacen otras cosas. Tiene que ver con usted y conmigo. Repito, exteriormente muchas cosas, pero interiormente
Nada de nada, injusticia, opresión, primeros puestos, sobresalir, largas oraciones, te alabo y te bendigo, Señor, pero por dentro nada. Y la segunda parte titula muy interesante aquí en estas perícopas, son dos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. A ver, no abusemos. Versículos 38, sí, efectivamente al 44, el óvulo, no el óvulo, aunque ahora les voy a dar una enseñanza interesante con una anécdota que me sucedió predicando en otro lado. El óvulo, no el óvulo, pero ahora vemos de la viuda. Son dos contrastes, una advertencia entre lo que no debemos hacer y algo que pasa desapercibido, pero que sí es lo que debiéramos hacer. Y es muy interesante porque aquí va a terminar, digamos, la vida pública de Jesús, su ministerio público. Y si hacemos memoria, que es tan importante, lo hemos visto, que recordar, volver a pasar el corazón, nos acordamos que Jesús empezó su vida sanando a una mujer que no contaba. ¿Quién? La suegra de Pedro. Estaba enferma en cama, se acercó, extendió su mano, la levantó y ella se puso a servir. Y va a terminar aquí su vida pública mostrando que el óvulo de la viuda, la entrega de las 2 moneditas de la viuda, que entregó todo. Nos está diciendo en el trasfondo ese discipulado, ese seguimiento, tiene que tener como base el servicio y el seguimiento, que implica entregar toda nuestra vida al Señor. A veces pasa desapercibido, pero ese mensaje, decía un teólogo, es que a veces cuando van a hablar de la sanación de la suegra de Pedro, un milagro tan insignificante, una fiebre, pues para eso hay acetaminofén, Dolex, ibuprofeno, como médico les digo 1000 cosas, báñelo con agüita tibia y ventílelo con un abaco, con un ventilador un ratico y simplemente se le baja la fiebre, eso tan sencillo. Que la viuda echó 2 moneditas, eso es muy sencillo. Detrás de los pequeños detalles hay grandes enseñanzas, pero como la mirada nuestra que vamos a ver no es la de Jesús, sino la mirada tantas veces de los escribas, de los maestros, no, esos eran los escribas y los fariseos de esa época, no, seguimos siendo usted y yo hoy, y los detalles pequeños donde Jesús nos da grandes enseñanzas, como en esta ofrenda de la viuda, pasan desapercibidos y nos va diciendo de entrada, Jesús está en los pequeños detalles. Dios está en los pequeños detalles. Para Dios, nada de lo nuestro pasa desapercibido. Qué interesante, ¿no? Una pobre viuda, todos miraron, fue a los ricos, echando allá en esos especie de embudos que colocaban con una boca amplia abajo y una pequeñita para que nadie pudiera meter la mano y sacar y robar. Es que no es hoy solamente que echan billetes falsos, no, es toda la vida. Entonces, desde esas situaciones nos da una gran enseñanza. Nos da una gran enseñanza porque nosotros tenemos puestos siempre siempre los ojos en la mirada para juzgar, para condenar, para señalar, pero cómo hizo eso, véalo en misa y tal cosa, véalo. No, la mirada de Jesús acaricia, no juzga, mira la necesidad, abraza, acompaña, no cuestiona, invita a seguir. Es una mirada muy diferente a la mirada nuestra. Y qué bueno que lo aprendamos desde este texto. Repito que es una mirada muy diferente a la nuestra, a lo que nosotros solemos tener en vista. Entonces, por eso el Señor nos va a prevenir y nos va a invitar a la vez a hacer algo también totalmente diferente a lo que acostumbramos a hacer. Entonces, qué bueno que entremos en el texto, teniendo en el trasfondo esta pequeña introducción. Dice así el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Vamos con la primera parte. Decía también en su instrucción, Jesús nos vive instruyendo, Jesús nos vive explicando, Jesús nos vive mostrando. La vida misma a través del diario trajinar, nos muestra las actuaciones de Dios, pero uno vive ¿qué? Ciego, sordo, sin palabra y con el corazón lleno de tantas realidades y de otras cosas. Decía también en su instrucción a los discípulos, a usted y a mí,
Guardaos de los escribas. Este guardaos es la traducción de un verbo griego blepo más la partícula apo, que quiere decir mirar con cuidado una situación para no ir a caer en ella. Jesús nos advierte tantas cosas. ¿Por qué? Por nuestro bien. Porque sabe que por ahí no es, porque sabe que por ese camino no es, porque sabe que ahí no vamos a encontrar la vida, porque sabe que ahí en más la vamos a perder, porque sabe que ese camino extraviado va a terminar destruyendo nuestra familia, nuestro hogar. Y uno no hace caso. ¿Por qué no? Escucha, porque su mirada está puesta en los bienes del mundo, en el placer, en el tener, en el figurar, vamos a ver, en el sobresalir, en la soberbia, en la vanidad, en los primeros puestos, en todas estas realidades que el Señor nos está previniendo y que enlazan las dos perícopas, no son aparte. Aquí nos habla de viudas y en las dos de mirar. Jesús mira. Y entonces nos dice, guárdense de los escribas. Y al final con la viuda nos va a decir, esta es la escriba real del Nuevo Testamento, la que nos va a enseñar la verdadera actitud que debemos tener ante el Evangelio. Esta pobre es el Evangelio viviente. Preparando la reflexión decía muy lindo un mismo teólogo, Silvano Fausti, decía, no somos los teólogos los que le vamos a mostrar a la gente a Dios con nuestros discursos, con nuestras enseñanzas, con nuestras enseñanzas, con nuestras realidades, sino los gritos silenciosos de los pobres de este mundo. Aprendamos ahí a descubrir la presencia de Dios. Qué interesante, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos traslada eso en la Escritura? Seguro Jesús, viendo la ofrenda de la viuda, hizo interiormente esta oración. Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, usted y yo, a los escribas de hoy, y se las has revelado a los pequeños y humildes de este mundo. Has escogido lo despreciable del mundo para confundir a los sabios e inteligentes. Alguna vez mencionábamos, si no descubrimos a Dios en los pobres, en el necesitado, en el huérfano, en la viuda, en el migrante, mucho menos lo vamos a encontrar en el sagrario y en la Eucaristía. Qué bueno que tuviéramos eso bien presente. Entonces nos dice el Señor, que nos advierte para nuestro bien, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje para ser saludados en las plazas. ¿Con qué? Con amplio ropaje, aparentando. Y es interesante porque un sacerdote dice, tenían derecho a todas estas cosas, pero Jesús descubre que lo que manifiestan en su exterior es totalmente distinto a lo que viven en su interior. Es decir, pura ritualidad, pura credulidad, puro pietismo, pura fe, pura religiosidad. Y ya el profeta Jeremías había advertido, Jeremías capítulo, vamos a ver si no se me olvida, Jeremías capítulo, sí, por allá en el capítulo 7, versículo 4, decía el profeta Jeremías, cuando en el templo toda la liturgia se reduce a lo exterior, a detalles, la liturgia se vuelve inútil. Ojo. Ay, que cuidado aquí, no es que esté malo, ojo. Ay, que la florecita, lo importante, vea el mantel, córralo un poquito para allá, está descuadrado. ¿Cómo nos quedamos en el seguimiento del Señor en las minucias? O como dirá un teólogo, ya Jesús con este texto nos está diciendo la parafernalia religiosa no cuenta para nada, cuento en lo exterior. Ay, vea, la procesión no está torcido, el ojito lo tiene, póngale, enderécele la... ¿Y el interior qué? Jeremías, cuando en el templo, ¿cuál es que es el templo? Ah, Chucho, yo pertenezco, no, tú y yo, o yo y tú como el programa, cuando en tu corazón toda la liturgia, el culto, la treya, el servicio, la manera como nos relacionamos con Dios se reduce a lo exterior, a detalles, esa relación se vuelve inútil. Esa parafernalia religiosa queda en nada. ¿Y cómo vemos hoy esta realidad en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestra misma familia y en todas nuestras realidades? Apariencias.
Si algo nos va a enseñar la viuda es que no quiero qué, holocaustos y sacrificios, sino misericordia, porque un verbo griego que habla de la limosna, lo interesante que traduce es compasión y misericordia. ¿Cómo hemos entendido de distinto? Misericordia quiero, no sacrificio. La fe no necesita, miren qué interesante nos dice el Papa, la fe no necesita aparentar, sino ser. Y nos da dos consejos. Ojo, no tienen que usar trompeta, recuerden, no anden trompeteando ni diciendo voy a dar y sacando el billete, ni tampoco se queden en apariencias. Esto nos tiene que llamar y nos tiene que ir cuestionando, para mirar nuestra relación con el Señor, si se quedó en ritualismo, en promesas, en devociones, en cositas, y no en un encuentro personal con Él, de ojos abiertos y de corazón palpitante. O esto de los escribas no tiene que ver con nosotros. Leámoslo todo, que es bien interesante. Forma de vestir. Con amplio ropaje se pasean para ser saludados en las plazas. Muchachos, y muchachas, en nuestro servicio al Señor, ¿qué buscamos? Lo mismo, ¿cierto? Sobresalir. Maravilloso, excelente. Reconocimiento. La venia. Es que hoy sigue eso y en nuestra iglesia también. Su excelencia, su eminencia, su reverencia. Le beso esto, le beso lo otro. Me encanta el Papa Francisco con los mismos zapatos con que se montaba en el bus que se transportaba a ir cuando lo nombraron Papa. Me encanta esa sencillez. Me encanta ese callejeros de la fe, ese no tanta pompa y tanto garbo como decimos. ¿En qué quedaron todas estas parroquias en Europa? Monumentos. Es que el verdadero templo es Jesús. Y cuando la viuda da las 2 moneditas para el sostenimiento del templo, está dando esas 2 moneditas para el templo verdadero que es Jesús. Y nosotros, verdaderos templos y presencia de Él. Pero nos quedamos ¿en qué? No toquen la trompeta, la fe no necesita aparentar, sino ser. Cómo nos encantan los primeros puestos, cómo nos encanta el reconocimiento. ¿Usan qué? Ropajes para ser saludados en las plazas, para hacer una forma de vestir que sobresalga, para ser saludados en las plazas. ¿Qué es eso? La presunción. La presunción, aquí nos habla de varios desaciertos en el seguimiento del Señor. Ser saludados en las plazas, ¿cómo está? Doctor, su excelencia, su eminencia, su expresidente, Eso nos encanta. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene montado en un burrito. Con una única túnica fue llevada a la cruz y despojado de ella. Entregó todo. Es que este texto es muy lindo, muchachos, en la entrega de la viuda de todo lo que tenía. Ya vamos a profundizar. Está ya la pasión de Jesús que se acerca, donde entrega todo. La viuda es ejemplo de esta pasión y de cómo tiene que ser nuestra entrega al Señor, sin reservas, sin desconfianza, y nosotros nos movemos es en la periferia y haciendo estas cosas para ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos. ¿Qué es eso? La vanidad, el peor de los pecados. Alguna vez lo veíamos en esta película, El abogado del diablo. Se le aparece el diablo y le dice: Ave María, señor abogado, doctor, qué maravilla de defensa, qué conocimiento de la ley. Y él sonríe y saca pecho. Ocupar, ser saludados en la plaza, ocupar los primeros puestos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, tanto no solo la vida civil como la religiosa. Sobresalir. Ya lo habíamos visto. ¿Y Jesús qué hizo acerca de eso? No nos previno.
Y nos va a prevenir o igual, no sean ustedes como esos que explotan a la gente, que buscan los primeros puestos. Señor, ¿dónde me va a tocar? ¿A tu derecha o a tu izquierda? ¿Qué me va a tocar? Porque lo he dejado todo. Es que está hablando de nosotros, no de esos escribas, de los escribas del Nuevo Testamento que somos nosotros. Y por eso nos pone la nueva maestra y escriba del Nuevo Testamento en realidad, que es la viuda, que nos enseña tanto, que nos enseña tanto y que ya vamos y estamos profundizando. Ocupar los primeros puestos en las sinagogas, de primero allá en el templo y me revuelco y me tiro al suelo y blanqueo ojos. Tiene que ver con usted y conmigo, claro. Es que sabe que a veces en la fe, como nos quedamos en religiosidad, vivimos lo del fútbol, cuando le hacen una falta a un jugador. ¿No han visto cuando enfoca la cámara y él revolcándose y muestran la cara y mirando de reojito a ver si el árbitro lo está viendo? Para una explicación clara no hay necesidad de agregar más. Y mira el jugador a ver si el árbitro lo está mirando, a ver si sigue dando vueltas y se sigue tocando el pie aunque el golpe fue en la espalda. Me van entendiendo. Sepulcros blanqueados. Ustedes dicen y no hacen. Ustedes cargan a la gente y ustedes no hacen lo que dicen. Los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes y devoran las haciendas de las viudas so pretexto de largas oraciones. Y el Señor advierte, estos tendrán una sentencia más rigurosa. Miren, por fuera todo y por dentro acaparando, dejando a las viudas que eran las desprotegidas y que tenían que acudir a los escribas para legalizar sus cosas y para organizar todo sin nada. ¿So pretexto de qué? Ojo, de largas oraciones. ¿Cuánto estás orando? Yo estoy dedicando 1 o 2 horitas. ¿Y ya afiliaste a la empleada al régimen? No, yo pues cuadré con ella y le dije que le daba un poquito más. ¡Ah! ¡Qué belleza! Largas oraciones. ¿Y ya viste la necesidad del vecino? Que alcanzaste a escuchar por la noche el llanto por el desempleo porque no tenían ni qué comer. Ay, sí, yo sí oí y dije, ay, pobrecitos, Señor, apiádate. Largas oraciones, primeros puestos, ropajes, no sé qué. Voy de primero, no organizo todo, ya puse la velita, ya mi templo está listo para celebrar Eucaristía. ¿Y la celebras con el otro? Vas donde el otro, te levantas después de ser sanado de tu fiebre a servir al otro, entregas todo de tu vida. Claro, a veces es mejor, como he dicho, oírnos, a ver, hablemos mejor de la tempestad calmada, que es lo que estoy viviendo, pero no de esta exigencia, es que el Evangelio exige. Y por eso están los pobres, para mostrarnos lo que es vivir verdaderamente el Evangelio. Pero como uno se mantiene en la ribera, como uno dice, no, esto, pues esta exigencia debe ser, no, Jesús, seguro era otro contexto, no, esa es la exigencia del Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa si lo hacemos? Somos felices, prosperamos. Escucha y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Pero uno no escuchar esto, no, yo escucho más bien cuando, sí, claro, lo que me conviene, escribas. ¿Y qué nos advirtió? Guardaos de esos escribas, porque devoran las haciendas de las viudas. Miren, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y aún hoy, la viuda, el huérfano y los extranjeros eran los que no contaban. Eran los indefensos, la viuda perdió a su marido y quedaban en manos de casi nadie de estos escribas, que con su religión manipulada, con su religiosidad, con su falsa espiritualidad, explotaban y se quedaban con la mayor parte. El huérfano que perdió a su padre. Y el extranjero, pongámosle hoy nombre concreto, el migrante. Los de Necoclí, los de Haití, los de en Europa, estos de todos estos países, los de África que cruzan ese mar y llegan a... No. A ver unas leyes y organicemos, pongámoslos en un ladito y en un rinconcito, pero no nos untemos de Dios. Muy untados de Dios por fuera, pero el corazón de piedra y endurecido. Estos tendrán una sentencia más rigurosa, o diríamos, allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque tuve hambre
y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve en la cárcel y no me visitaste, porque llegué migrante y no veías la hora de que el gobierno tomara medidas para que los sacaran, porque es que me estorban. Dios nos grita en los pobres y necesitados y a nosotros nos estorban. A los escribas de hoy, a nosotros nos estorba. Entonces, hasta esta realidad viene la viuda, el óvulo de la viuda. Y les decía ahora que en una predicación por fuera llega alguien y va a leer el texto y dice: hoy vamos a leer el óvulo de la viuda. Obviamente la risa fue general y dije: voy a empezar con eso. Digo: ¿cómo así, Chucho? Pero no tiene que ver. Tiene que ver todo con lo que vamos a reflexionar en esta segunda parte de la pericopa. ¿Qué es un óvulo? Pues usted sabe y nosotros sabemos. Lo produce el sistema reproductor femenino, sale de las trompas de falopio. Algunos saben, yo soy médico, pero ya no ejerzo. Hace todo ese recorrido, llega al útero y espera durante todo ese recorrido ser fecundado por un espermatozoide para dar vida. Miren qué interesante y qué aplicación tan interesante. Usted y yo somos el óvulo de la viuda. Estamos en camino como discípulos, estamos haciendo un recorrido que partió del vientre de nuestra madre, donde nos puso el Dios de la vida y termina en la casa del Padre. Y en ese camino, en ese odo, ahora que estamos en sínodo, caminar juntos, si no permitimos que el espermatozoide, hoy lo voy a llamar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el encuentro personal con Jesús que nos busca y nos llame, fecunde nuestra vida, vamos a terminar estériles y siendo expulsados como expulsa la mujer cada 28 o 30 días esa sangre que se preparó para acoger el óvulo fecundado y dar una nueva vida, y es expulsada en la menstruación. ¿Me están entendiendo la complicación? Ya ese óvulo, por eso es tan lindo que la viuda, al entregar todo, volvió su vida fecunda, la llenó de la presencia de Dios, se abandonó en Él, mostró toda la confianza que necesitaba. Eso se me ocurrió en ese entonces. ¿Somos qué? Un óvulo. Usted me entiende, usted no es un óvulo, somos unos hijos de Dios, pero en ese camino, si no permitimos que el espermatozoide, llamémoslo hoy el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia, la ternura, la dulzura venga a nuestro encuentro, nuestra vida va a ser estéril. Ese óvulo también es ese talento que si lo enterramos nunca va a ser fecundado. Si el óvulo no abandona las trompas de falopio, nunca va a poder ser fecundado. Algún médico me dirá: Chucho, sí, puede haber un embarazo ectópico. Hoy no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de lo que ocurre normalmente en ese recorrido. En el recorrido de tu vida, ¿te has dejado fecundar, embarazar por la palabra y por el amor de Dios? ¿O haces ese recorrido pensando en que no se arrime nadie, en que nadie me toca, yo sé para dónde voy, yo sé qué proyecto tengo? No, aun cuando hoy es el óvulo, qué bueno que tengamos presente lo del óvulo. Y ahora sí entremos en el texto. Jesús ya nos habló de los fariseos, se sentó frente al arca del templo y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Ya al principio, guardaos, está detrás el verbo blepo, aquí teorein, dos verbos griegos, pero Jesús siempre ve, mira, contempla, va más allá, se sentó en el templo. ¿En cuál templo? El de Jerusalén, pero en el nuestro. ¿Acaso no sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo? Acuérdense que lo hemos visto tantas veces, que nuestro templo lo hemos dejado llenar de tantas cosas. ¿De qué? Ropajes, primeros puestos, injusticias, so pretexto de largas oraciones, mucho santísimo, mucha Eucaristía, y eso no se traduce en una vida de fe. ¿Qué es lo que dijo el Papa? La fe no necesita aparentar, sino ser.
Jesús condena ese tipo de seguridades centradas en el cumplimiento de la ley. Tendrán una sentencia más rigurosa y miraba cómo la gente echaba sus ofrendas. Es que en el seguimiento de Jesús se trata de salir de mí mismo para entregarme a Dios y a los demás. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad, la que nos lleva ¿a qué? A entregarnos a los demás, a entregarnos a los demás, a no guardarnos nada para nosotros mismos. Entonces Jesús ve, Jesús se da cuenta, Jesús está en todo, y no para juzgar ni para condenar, sino para salvar. Les quiere dar y nos quiere dar, al igual que a los discípulos, una gran enseñanza con esta ofrenda que va a ser la viuda. Pero ojo, saben que este texto no se trata tanto de generosidad, sino de desprendimiento. La balanza de Dios pesa no la cantidad, sino el corazón. La balanza de Dios pesa no la cantidad, sino el corazón. Si hacemos una ofrenda, como vamos a ver, como los ricos que echaban, ojo, lo que les sobraba, no estamos haciendo nada espiritualmente. No estamos haciendo nada, aun cuando haga beneficio, porque es que este texto no pretende mostrarnos el beneficio del que va a ser acreedor el que la recibe. Pues que van a ser 2 moneditas, una quinta dirán algunos, o una séptima parte de la monedita mínima, no sirven para nada, entre comillas. O sea que no nos está hablando de la verdadera ayuda que va a recibir el quien recibe, valga la redundancia, la ofrenda, sino de lo que recibimos nosotros. Por eso decía muy interesante San Ambrosio. ¿Saben qué decía San Ambrosio? Dios se fija no tanto en lo que damos, sino en lo que reservamos para nosotros. Dios se fija no tanto en lo que damos, sino en lo que reservamos para nosotros. Y algún autor decía, Podolsky decía, lo que das se te devuelve, lo que guardas lo pierdes. Dios se fija no tanto en lo que damos, como en lo que reservamos para nosotros. ¿Cuánto reservó la viuda? Nada. Nada. Y a veces decimos, mire, es que es muy interesante, sigamos con el texto, sigamos profundizando. La gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos, va a traer aquí 3 personajes. Ya nos habló de los escribas, ahora nos habla de los ricos y termina hablándonos de la viuda, que la pone como ejemplo a los discípulos que siquiera notaron. Pasó desapercibido ese detalle. Dios nos habla que en los pequeños detalles, pero como siempre esperamos es el milagrote. Arrójate del templo, convierte estas piedras en pendientes de milagros, sino del Señor de los milagros. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de que era la moneda que se usaba en el imperio. ¿Cuánto echaban los ricos? Echaban mucho. Qué contraste con lo poco que echó la viuda. Una viuda que ya vimos que junto a huérfanos y extranjeros era quien no contaba, desprotegida, a merced de los escribas que pretexto de largas oraciones las dejaban sin nada. ¿Será que tiene que ver algo con la religión hoy? Sigamos más bien. Entonces llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, a nosotros, Jesús nos dice: os digo de verdad, en verdad os digo. Usa esas palabras cuando va a decir algo muy importante. Esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado, ojo, lo que necesitaba, 1, todo cuanto poseía, 2, y todo cuanto tenía para vivir, 3. ¿Cuánto es que echó? Todo lo que necesitaba. Cuando el término aquí se refiere para vivir es bios, pero no vida, sino que se refiere también aquí a los alimentos,
a lo del sustento, a las añadiduras por las que usted y yo nos matamos tantos. ¿Qué nos está diciendo aquí la viuda? Que aún el alimento que aún Dios es más importante que el alimento. Ella nos está enseñando aquí la fe y la confianza que usted y yo necesitamos poner en Dios. Y nos está enseñando también que a veces decimos, ¿recuerdan la multiplicación de los panes? Que son 5 peces y 2 panes. Perdón, 5 panes y 2 peces. Nada, que nos enseñaban a hacer el inventario. Miren, es que Dios mira los pequeños detalles. A veces en nuestra vida decimos, con esto tan poquito. Esta ha echado más que los otros, que echaron lo que les sobraba. Qué gran lección de abandono en el Señor. ¿Qué le damos nosotros al Señor? Porque ¿qué era lo que daban los ricos? Lo que les sobraba. La Madre Teresa cuenta que un día se le acercó un mendigo y le dijo, un mendigo, pero en el estado más lamentable, y le dijo con una sonrisa, Madre, yo quiero hacerle un regalo. Hoy no he recogido sino 29 céntimos, traduciendo eran hoy como 78 pesos en nuestro país, ni un confite, ni una menta diríamos, ni un confitico, pero quiero regalarle eso a usted. Cuenta ella que ella sí dijo, digo en sus adentros, si le recibo eso, no va a tener con qué comer hoy, con qué probar un bocado, y si no se lo recibo, le voy a causar un gran disgusto. Pues cuenta que al fin se lo recibió y describe ella que jamás había visto una sonrisa de alegría tan grande, porque aunque implicó todo el día al sol y al agua y un sacrificio enorme recoger eso, la alegría con el amor de Dios con que daba esa ofrenda, bastaba para el mendigo. Que la alegría que ella sintió al ver ese rostro era comparable a nada. Y entonces agregaba, ojo, cuanto nuestra ofrenda no duela, es que no está bien hecha. ¿Qué damos nosotros, muchachos? Vamos a sincerarnos hoy. No, yo ayudé con tanto. ¿Qué damos? Lo que nos sobra. ¿Por qué? Es que la lección es tremenda. Porque no tenemos la confianza que tenía esta viuda de decir que aun cuando echó, ojo que es que ahora como uno ya está distraído, como ya estamos escuchando, estamos diciendo, ay, Chucho se está alargando, no escuchamos cuando está echado todo lo que necesitaba, todo cuanto poseía y lo que tenía para vivir. ¿Qué nos está diciendo? Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. El único pan necesario para mi vida es Cristo. La única necesidad en la barca de mi vida es Jesús. Y teniéndolo a Él, con una fe tan grande como la de esta viuda, soy capaz de entregar todo. Les decía ahora, tercera vez, nos movemos en la periferia. No, nos da miedo entregar porque ¿y si me falta? Madre Teresa, si la ofrenda no duele, ¿qué? No sirvió. Han dolido nuestras ofrendas, lo que damos. San Agustín, si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. Misericordia quiero, nos dice la viuda aquí, y no sacrificio. Y lo poquito que damos, Dios lo transforma en mucho, pero volvamos a varias realidades. ¿Qué le damos al Señor? Lo que sobra. Primero, muy estricto en mi trabajo, en mis requerimientos materiales, comida, bebida, alimento. Y si queda, no, primero también diversión y viajes. Y cuando tenga tiempo, adiós. Pero como asociamos el tiempo que queda a ir a la iglesia y a orar un ratico y no a entregar todo lo que tengo, mi vida entera. El contraste de esta viuda es el rico que no fue capaz de vender lo que tenía, de confiarse y abandonarse plenamente en Dios. A Dios le entregamos las sobras. A Dios le entregamos el tiempito que queda.
voy a ver si vuelvo a comunidad, si saco tiempo, si organizo esto, pero detrás de eso que está una desconfianza enorme, porque la ponemos en nuestras falsas seguridades, que ahora con la pandemia a muchos se le fueron y descubrieron que no estábamos edificando sobre la roca firme que es Cristo, que nos está diciendo aquí la viuda, vea, yo entregando todo esto, sé que la roca en la que estoy poniendo mi vida, Cristo, no me va a fallar, y que llegue el hambre, la desnudez, la espada, la pandemia, la desnutrición, nadie me va a poder separar de su amor. Pero como una ofrenda que duela es una que implique sacrificio. ¿Qué le damos a nuestros seres queridos? Las obras, el tiempo que queda después de llenar mi yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Es que aquí ella le está entregando es su vida entera. Los ricos lo que sobran y los escribas sus apariencias y una falsa espiritualidad. Los tres tienen la intención de servir al Señor. Aquí nos pone este texto a examinarnos cuál es la dinámica verdadera del reino de Dios. Es dar, no acaparar. ¿Y dar qué? Todo, porque Jesús lo pide todo, y uno vive muerto de miedo de entregarle a Dios, a Jesús, no solo su vida, sino a ser generoso, a ofrendar, a dar de sus bienes y a compartir con los demás, porque cree que le va a hacer falta para un futuro, porque cree que Dios no se da cuenta, que Dios no ve, que esta viuda quedó sin nada, pero quedó con todo. Quedó con todo. Es que lo que le está diciendo Jesús al rico, vende todo y tu riqueza va a ser 1.000.000 de veces más. ¿Será que sí? Escucha. Guardaos de los escribas. Ojo con los ricos que dan lo que les sobra y simplemente para que sueñe allá en este embudo que usaban para la recolección de los dineros. Ojo a tu templo, a tu corazón, primeros puestos, ropajes, que me nombren, que me reconozcan. Ojo a tu religiosidad. Religiosidad lo que tenemos, espiritualidad lo que somos, lo que somos. Damos de lo que nos sobra a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra familia. Teníamos la oportunidad de asistir a la Pascua de la hermana de mi suegro Nacho, y me asombraba el rostro con que quedó. Parecía un ángel, riéndose. Varios nos arrimamos y decíamos, se está riendo, qué paz, qué tranquilidad. Claro, en vida entregó las 2 moneditas a todo mundo, siempre dispuesta a abrazar, a servir, a estar ahí para escuchar. De eso se trata. Y como se muere, como se vive, se muere. Pero como nos da miedo, como trabajamos es por los bienes de aquí, no por la vida eterna que será plena en el más allá, entonces no le damos a Dios. Como este mendigo, este cuento de Rabindranath Tagore, y con él termino. El mendigo ahí al borde de la carretera y vio la carroza del rey que se acercaba y dijo, ¡qué bendición! Se solucionaron todos mis problemas, por fin. Voy a pedirle tesoros, fama, miles de cosas. Y cuando se acercó el rey en su carroza le dijo, ¿qué tienes para darme? Darme, pero pidiéndome y teniendo todo. En su miseria sacó un granito de trigo. El rey siguió y cuando llegó a su casa el mendigo vio que en su costal lleno de trigo había un granito de oro. Y se dijo para sí mismo, no haber tenido el valor de entregarle todo mi corazón. No haber tenido el valor de entregarle todo mi corazón. Esta viuda, esta pobre, esta que no cuenta, esta mujer nos da hoy una gran lección. Y no se trata de cantidad, porque ¿qué es lo que pesa la balanza de Dios? No la cantidad, sino el corazón. Se trata de fe, se trata de confianza, se trata de abandono, porque es que cuando de aprender de Jesús que se hizo pobre para enriquecernos a usted y a mí, y usted y yo guardando, atesorando y pendiente de los bienes materiales. ¿Qué fue lo que hizo la viuda y a qué nos invita y nos dijo Jesús? Esta, en cambio, al contrario de los otros,
ha echado de lo que necesitaba. Pues ¿cómo voy a dar esto, Chucho, si lo necesito? Dios proveerá. Todo cuanto poseía, cero apegos. Y todo lo que tenía para vivir, porque descubrió que la vida no proviene del trabajo, de los bienes materiales, sino del Dios de la vida, de Jesús, nuestro compañero de camino. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias porque tu palabra hoy nuevamente nos ilumina, nos instruye, nos pone en camino, nos previene y nos indica qué es verdaderamente ser discípulo y vivir el Evangelio. Tú conoces nuestro corazón, claro, deseoso de primeros puestos, de reconocimientos, de sobresalir, de estar ahí al pie de donde están los importantes, de que nos alaben. Ayúdanos a guardarnos. Ya nos habías advertido de la levadura de los fariseos, hoy de los escribas y de los herodianos, el poder, el placer, el tener y el sobresalir. Y regálanos un corazón como el de esta viuda, un corazón que sea capaz de abandonarse plenamente en ti, de decir no solo de labios, sino con él: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis apegos, te entrego mi pecado, te entrego todas mis realidades, con la certeza plena de que la vida solo viene de ti, de que tú, Señor, eres el único pan necesario en medio de la travesía de nuestra vida. Ayúdanos a verdaderamente no tanto ser generosos, sino desprendidos, y entender que el primer beneficiado soy yo, porque en la balanza de nuestra vida siempre va a estar el egoísmo y el amor, y nosotros pretendemos dar sin disminuir el egoísmo, la generosidad y el egoísmo. Pretendemos seguir siendo generosos, pero también siendo egoístas. Transforma hoy nuestro corazón en un corazón como el tuyo, que sea capaz de despojarse de todo y entregar la vida por los demás. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y sigues haciendo a través de esta palabra en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.